Calígula era hijo adoptivo de Germánico, uno de los generales más brillantes de la historia de Roma, al cual acompañó en sus campañas en Germania. Su madre era Agrípina. Respecto al padre de Calígula, Germánico, fue adoptado por su tío Tiberio. Su adopción por parte del emperador impulsó su carrera militar, siendo elegido 5 veces como cuestor y finalmente como consulado en Germania, poniéndose al mando de las legiones que allí estaban destinadas. Logró pacificar y gobernar la región de una forma brillante, tanto es así que a la muerte de Augusto, sus soldados le pidieron que suplantara a Tiberio en el trono. En un principio, su presencia incomodó al emperador, debido a las sospechosas muertes de 2 tíos del heredero. Cuando Tiberio se convirtió en pontífex, se instaló en la isla de Capri. Ordenó que Calígula y Tiberio lo hicieran también. El reinado solitario de Calígula comenzó después de asesinar a Tiberio. No obstante, su reinado se vio marcado por una grave enfermedad que sufrió el emperador. El imperio tuvo que hacer frente a una gran crisis económica. La política de Calígula, marcada por la generosidad y la extravagancia, acabó con todas las reservas del imperio. Calígula reaccionó acusando falsamente a algunos senadores y nobles para multarlos o incluso ejecutarlos, con el propósito de apoderarse de su patrimonio. Con el objetivo de hacer frente a la crisis, Calígula puso en marcha una serie de medidas desesperadas, como pedir dinero al pueblo en actos públicos, establecer nuevos impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos, y organizó subastas de gladiadores. En el plano internacional, su reinado se caracterizó por la anexión de la provincia de Mauritania, a cuyo monarca asesinó en una de sus visitas a Roma, por el fracaso en la conquista de Britania y por tensiones que azotaron las provincias orientales del imperio. En Oriente, dio muestras del valor de su amistad con la concesión de los territorios de Patanea y Traconítide a su amigo Herodes Agripa, y de su megalomanía al ordenar que se erigiera una estatua en su honor en el Templo de Jerusalén. Mientras tanto, en Occidente, las dio de su demencia al pedir a su ejército que en vez de atacar a las tribus britanas, se pusieran a recoger conchas, el tributo que según él esas aguas le debían a la colina capitolina y al monte palatino. Según determinados historiadores, en sus últimos años de vida estuvo envuelto en una serie de escándalos entre los que destacan mantener relaciones incestuosas con sus hermanas e incluso obligarlas a prostituirse. El 24 de enero del 41 fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por pretorianos y senadores, y liderados por su prefectus Casio Carea. El deseo de algunos conspiradores de restaurar la república se vio frustrado cuando los pretorianos declararon al emperador al tío de Calígula, Claudio, el mismo día de su asesinato. Una de las primeras acciones de Claudio como emperador fue ordenar la ejecución de los asesinos de su sobrino. Otra de las acciones que llevaron a la muerte o asesinato de Calígula en el final de su reinado fueron la humillación de sus legiones en las Galias, cuando obligó a los soldados a recoger en el transcurso de jornadas agotadoras toda clase de moluscos y otras especies de productos marinos. Tras agotar el tesoro imperial en su favor y mandar asesinar, como ya queda dicha, a destacados miembros de la aristocracia para quitarles el dinero, acabó siendo asesinado en una estancia de su palacio por el jefe de los pretorianos, Casio Quereas, en el pasillo que comunicaba aquel con el circo, al que volvía el emperador tras un descanso en uno de los espectáculos de los Juegos Palatinos. Se vengaba así de camino Quereas del trato vejatorio que siempre le infligió el emperador, tratándole de afeminado e impotente. Ahora había llegado su hora y ya pudo empezar a alegrarse con la primera herida producida en el cuerpo de un Calígula medroso, un hachazo en el imperial cuello, que, sin embargo, no lo mató inmediatamente, aunque sí provocara en el sádico personaje gritos de dolor y desesperación. Inmediatamente acudieron el resto de los conjurados, hasta 30 de ellos con sus espadas desenvainadas, quienes, tras una estocada en el pecho propiciada por Cornelio Sabino, se ensañaron en la faena de acabar definitivamente con la vida del emperador, su esposa, Cesonia, e incluso con la de la hija de ambos, una niña que fue estrellada sin piedad contra un muro. Se ponía fin con la misma violencia sufrida al sangriento y violento reinado de un loco que había torturado a su pueblo durante 3 años y 10 meses, de pesadilla. Crudelismo incluso después de su muerte. Se encontraron abundantes listas de nombres destinados a ser ejecutados. Incluso junto a estas fueron hallados gran cantidad de venenos destinados a cumplir de ejecutores de aquellos, tan abundantes que al ser arrojados al mar envenenaron las aguas marinas que devolvieron a las playas miles de peces muertos. Calígula, que contaba 29 años al morir, fue borrado por el Senado de la lista de los emperadores de Roma. Había sido un hombre tan malvado y despiadado con los demás como cobarde él mismo. Por ejemplo, en vida se sentía un terror patológico por las tormentas, que le arrastraba debajo de las camas cuando empezaban los relámpagos. Murió, como ya se ha dicho, muy joven, y nadie sabría nunca lo que hubiera podido ser de su reinado de vivir más años. Como en el caso de tantos personajes polémicos o indeseables, el cine no lo dejaría escapar, siendo uno de los films más conocidos un pseudoporno del escandaloso director Tinto Brass titulado Calígula.